están? Estamos dormiditos, ¿verdad? Sí, por el frío, aunque ya aquí ya está calientito. Bueno, están con nosotros. Bienvenidos a todos los que están aquí. Alcanzaron a llegar a tiempo para comenzar. Así que somos tan pocos que paremos y saludémonos todos, ¿sí? Vamos a dar un abrazo, un apretón de mano que nos quite el frío. Bueno, si todos nos dimos la bienvenida. Nada más aquellos que llegaron ahorita, acaban de entrar. Y vamos entonces para preparar nuestras mentes para el servicio, para el sermón. Vamos a tener primero una especial esta noche por Gabriela, así que para ella se...
noches. La paz de Dios sea con ustedes. Estoy contento de estar esta noche con ustedes, de encontrarme con ustedes para estudiar juntos una nueva lección de la serie sobre el regreso de Cristo. Ya estamos listos para darles las respuestas a la asignación que le dimos anoche. Anoche le dimos de asignación para que estudiaran en la lección 12 lo que tiene que ver con la iglesia, lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Y si ustedes tomaron el tiempo de estudiar el tema, que yo sé que lo hicieron, entonces las respuestas son las siguientes. Si me puedes pasar, por favor, un clic ahí y ya estamos. Bien, la primera pregunta. ¿Qué es la iglesia cristiana? Y la respuesta más o menos que debieron escribir allí es que la iglesia cristiana es la familia de Dios. La iglesia cristiana es una familia, es la familia de Dios. Es interesante cuando uno tiene que viajar por el mundo y encontrarse con gente de la misma fe de uno. A veces no nos entendemos porque hablamos idiomas diferentes, pero el hecho de saber de que pertenecemos a la misma fe nos hace sentirnos que somos familia, aunque no podamos hablar el mismo idioma. La segunda pregunta, ¿sobre qué está edificada la iglesia? Y más o menos debieron escribir en el espacio provisto que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo. El fundamento es lo que se construye para sobre eso construir un edificio o una casa. El fundamento sobre el que se edifica la iglesia es el mensaje de Dios dado a través de los profetas y a través de los apóstoles, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo. La iglesia está fundada sobre la revelación que Dios ha dado en su palabra. La pregunta número 3, ¿a qué está destinada la iglesia? Y la respuesta debe ser así. La iglesia está destinada a crecer para ser santa. La iglesia está destinada a crecer. Cada miembro de iglesia está destinado a crecer hasta alcanzar la estatura de una persona madura, completa en Cristo. La cuarta pregunta, ¿cuál es la meta de ese crecimiento? La meta del crecimiento es que la iglesia llegue a ser morada de Dios en espíritu. Dios está entre nosotros. Nosotros podemos orar los unos por los otros. Podemos aconsejarnos mutuamente. Dios está entre nosotros. La iglesia es morada de Dios en espíritu. La pregunta número 5, ¿cuál es la misión de la iglesia? Y la respuesta es, Dios estableció una iglesia para que se encargue de anunciar a otros las virtudes de Cristo, quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bueno es hablarle a una persona que no conoce a Jesús de cómo Jesús le puede ayudar con sus problemas. Y ese es nuestro privilegio, anunciar las virtudes de Cristo. La pregunta número 6, ¿cuál es el distintivo principal de la iglesia? Y el distintivo principal de la iglesia es el amor mutuo, amarnos mutuamente como Jesús nos ama a nosotros. Si por algo debemos destacarnos, es porque nos amamos mutuamente. Donde nos encontremos, ahí hacemos una fiesta y nos damos un abrazo, o nos damos un estrechón de mano, o nos damos mutuas sonrisas. La iglesia se distingue por ese amor mutuo. ¿Cómo es la iglesia en el tiempo del fin? Y lo que debieron escribir en el espacio, la iglesia en el tiempo del fin se caracteriza por la paciencia, se caracteriza por ser santos, por guardar los mandamientos de Dios y por tener la fe de Jesús. La iglesia en el tiempo del fin es una iglesia con mucha paciencia,
es una iglesia que está creciendo en santidad, es una iglesia que se esmera por guardar los mandamientos de Dios y que tiene la fe de Jesús. Ahora que sabemos en forma breve lo que la Biblia dice acerca de la iglesia, ¿qué debo hacer? Debo recibir la palabra de Dios, debo unirme a la iglesia, debo perseverar en la doctrina cristiana, la comunión con los otros fieles y en la oración. Cuando yo llegué a la iglesia, yo fui el primer adventista en mi casa y estaba viviendo lejos de mi hogar porque era estudiante en una universidad. Durante la semana estaba virtualmente solo, rodeado por cientos de estudiantes, pero ninguno era de mi fe. Así que me encontraba virtualmente solo. Cuando llegaba el sábado que iba a la iglesia, me sentía que llegaba al paraíso de Dios. Estaba con mis hermanos, los que creían lo mismo que yo creía, para edificarnos espiritualmente, para amarnos mutuamente, para servir al Señor. Recibir la palabra de Dios debe ser nuestro objetivo primero. Aceptar la Biblia como la palabra de Dios, creerla, que es el mensaje de Dios. Unirme a la iglesia es mi segundo privilegio. Y una vez estoy unido a la iglesia, debo perseverar en la doctrina cristiana que voy a estar aprendiendo a medida que la estudie y en la comunión con los otros fieles. Eso incluye que estemos juntos en oración. Muy bien, ya hemos, si me puedes pasar al PowerPoint otra vez, muy bien. Hemos dado las respuestas breves a la asignación. Vamos ahora a repasar el tema que estudiamos anoche, que era bien fácil. Hoy vamos a llenar blancos. Anoche era cierto o falso, y antenoche también. Pero hoy es para llenar blancos. No me está pasando. Ahora sí. Bien, vamos a llenar blancos. ¿Lo señalo para que me contesten o lo dejo voluntario? Voy a señalar, pero no se sienta mal. Los pecados de la generación de los últimos días son los mismos de la generación del tiempo de... Yo sabía que me iba a contestar, de Noé. Por eso la señalé. Yo sabía que me iba a contestar. Bien, los pecados de la generación de los últimos días, los mismos de la generación del tiempo de Noé. ¿Cómo eran sus pensamientos? Sus pensamientos, los pensamientos de entonces y los de hoy son de continuo al... Muy bien, de continuo al mal. Muy bien. Número 3. Su maldad era grande, era mucha. ¿Está bien? Era grande, era mucha. Su maldad era mucha. Número 4. Comer, beber y casarse sin tomar en cuenta a quién. A Dios, sin tomar en cuenta a Dios. No tomaba en cuenta a Dios. Yo como lo que me guste, bebo lo que me guste, me caso con quien yo quiera, no tengo que consultar a nadie, y esas cosas llevan al desastre. Porque los seres humanos se creen muy capaces y finalmente se dan cuenta que les hace falta orientación. Y qué mejor que la orientación de Dios. Y la número 5. La gente de la última generación, en términos generales, no creen en Dios ni le obedecen. No creen en Dios ni le obedecen. Lamentablemente, ni creen en Dios ni le obedecen. Bien, vamos a cantar el corito. ¿Cuál es el significado de la palabra Maranata? Cristo viene, ¿y eso viene de qué idioma? Arameo. Bien, vamos entonces a cantar. Vamos a estar en pie. Si me le subes un poquito el volumen. Viene al mundo otra vez, todos listos queremos estar, y a otros también preparar para ese gran día feliz. Consagrar vuestro ser y orar.
fervor y ardor trabajad, levantad vuestra voz y clamad, Maranatha, Maranatha, el Señor viene ya. Oremos. Amado Padre, tu palabra está al alcance de nuestra mano, pero la comprensión depende de que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los hombres y mujeres que la escribieron y ahora quiere inspirarnos a nosotros para entenderla. Y queremos invitar al Espíritu Santo para que sea nuestro instructor en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse. El tema de esta noche se titula Como en los días de Lot. Ese es el tema que vamos a estudiar. Anoche estudiamos acerca de los días de Noé y hoy vamos a estudiar acerca de los días de Lot. Es el segundo caso histórico que vamos a estudiar. Ya vimos el caso de los antediluvianos, ahora vamos a ver el caso de Sodoma, que yo sé que les va a resultar sumamente interesante. La primera parte tiene que ver con los días de Lot. Perdón, pregunta número 1. ¿Alguien no tiene la lección? La lección número 13. ¿Alguien no la tiene? Pues se le va a dar. Todos deben tener la lección 13. Y deben tener, además de la lección, otra cosa más, ¿verdad? ¿Qué es lo otro que tienen que tener? Un bolígrafo. Y listos para escribir. Y vamos a poner las palabras que van a escribir para que las escriban en el lugar correcto y de la manera correcta. Para mañana tienen como asignación este tema que dice lo que debo saber sobre el comer y el beber. Ese es el tema que vamos a dar de asignación. Bien, la pregunta número 1. Abran la lección, los que no la han abierto, y vamos a la pregunta número 1. La primera pregunta es, ¿cómo eran los días de Lot? Y la respuesta a esa pregunta está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17 y los versículos 28 y 29. También serán como en los días de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Y el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Muy bien, ¿cómo eran los días de Lot? Dice que comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Y el día en que Lot salió de Sodoma, tan pronto Lot sale de Sodoma y está a cierta distancia a salvo de lo que va a pasar, llueve del cielo fuego y azufre que destruye a todos los habitantes de Sodoma, Gomorra, Admá y Zeboim, 4 de las 5 ciudades de la llanura. La respuesta a la pregunta, ¿cómo eran los días de Lot? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Así que la palabra que va en el blanco, y edificaban. Como decíamos, déjenme dejarlos un minutito más, unos segundos más para que anoten la palabra, edificaban. Como decíamos anoche, en esto parece que no hay nada malo. Aparentemente no hay nada malo. Comer, beber, plantar, edificar, pareciera que no hay nada malo en eso. Sin embargo, ¿qué otros detalles dan las Escrituras para que nosotros entendamos qué es lo que se quería decir con eso? Génesis 13 dice lo siguiente. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Eterno. Muy bien, ¿cómo eran los hombres de Sodoma y de Gomorra y de Admá y de Zeboim? Eran malos y eran pecadores en gran manera contra el Dios eterno. La palabra que llena el blanco, los sodomitas eran malos y en gran manera
y la palabra, ¿cuál sería? La palabra que va en el blanco. Eran pecadores contra Jehová. ¿Ustedes ven bien ese color? ¿Lo ven bien? Yo creo que este proyector define mejor la imagen que aquel. Pero yo estoy leyendo de allá y estoy leyendo bastante bien. Así que la palabra que va en el blanco es pecadores. ¿Está bien? Los habitantes de Sodoma eran malos. Eran malos. Y eran en gran manera pecadores. ¿Será que está pasando lo mismo en el siglo XXI? ¿Será que está pasando lo mismo? Esos seres humanos que se meten en los planteles escolares y comienzan a disparar, a matar a quien cojan en el camino. Eso no se escuchaba mucho antes. Como que últimamente eso ha cogido una tendencia, ya se está haciendo común. Gente mala, pecadores. San Lucas, capítulo 17, versículos 28 y 29, dice lo siguiente. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Muy bien, aquí se mencionan 3 pecados. ¿Cuáles son los 3 pecados? Comían. ¿Cuál es el pecado relacionado con comer? ¿Hay algún pecado relacionado con comer? Sí, se llama glotonería o gula. ¿Está bien? ¿Alguien dijo gula? Correcto, glotonería. ¿Y beber? ¿Hay algún pecado relacionado con beber? Sí, y a eso se llama embriaguez. Y con relación a comprar, vender, plantar y edificar, hay un pecado que se llama afán de lucro. Hay personas que trabajan para suplir las necesidades básicas de su familia. Pero hay personas que trabajan para satisfacer eso y más. Caprichos. Y a veces en el afán de lucro se olvidan que tienen una esposa que atender, o un esposo que atender, o unos hijos que atender. Y están derrochando cosas más valiosas por conseguir más dinero. Afán de lucro. Déjenme hablar un poquito acerca de la glotonería. Es necesario que comamos y bebamos para tener fuerza física a fin de que podamos servir al Señor y a la humanidad. El comer se convierte en glotonería cuando comemos sin pensar en agradar a nuestro Padre Celestial, comiendo aquello que agrada a nuestro gusto. En una ocasión vamos en una actividad familiar y en el vehículo estaban mi hermano, estaba mi cuñada, estaba mi esposa, estaba yo, estaban algunos sobrinos de varios hermanos. Íbamos muchos en un vehículo. Nos detenemos en un semáforo donde hay unos vendedores ambulantes que están vendiendo cositas. Y uno de los que iba en el auto abrió la ventana y compró algo. Y uno de mis sobrinos le pregunta, ¿sabe bueno? Y yo en mi mente dije, el criterio para comer algo no es si sabe bueno, es ¿qué es? ¿De qué consiste? ¿Está bien? Puede saber bueno, pero puede ser muy dañino. Y yo debo aprender no a comer para satisfacer mi gusto, sino a comer para tener una buena salud física, mental y espiritual. Esta cita dice que yo debo comer pensando en agradar a nuestro Padre Celestial. En otras palabras, yo debo comer pensando en aquello que contribuye a mi salud, en aquello que contribuye a mi bienestar, a una larga vida saludable, y no comer en base al gusto. Aquí tenemos unas imágenes de personas que han caído en la glotonería. Y la glotonería tiene consecuencias. Una de esas consecuencias es el sobrepeso, y más allá del sobrepeso, la obesidad.
Pero cuando caemos en este problema del sobrepeso y de la obesidad, de paso, yo estoy sobrepeso. Yo tengo aproximadamente 10 libras de sobrepeso. Mi esposa no quiere que baje más porque se me ven los huesos de aquí. Así que yo la complazco y me mantengo en 185 libras, que es mi peso. Y mayormente me mantengo ahí, bajo un poquito, subo un poquito, pero generalmente ya yo doy por que mi peso es 185 libras. Pero una cosa es tener 15 libras de sobrepeso y otra cosa es tener 40, 100 o 200 libras de sobrepeso. La obesidad tiene graves consecuencias para la salud. Identifiqué 5 de las principales consecuencias para la salud de la glotonería. Tenemos con nosotros al doctor Balboa. Cualquier pregunta que quieran hacer sobre este tema, no me la hagan a mí, hágansela a él, que es un especialista. Mientras haya un médico, yo no hablo. Si no hubiera médico, yo hablaría. Pero zapatero a su zapato. Cuando hay un especialista, diríjanse al especialista. ¿Está bien? Las enfermedades cardiovasculares. Ustedes deben saber que constituyen la principal causa de muerte en todo el mundo. Y que cada año mueren 17 millones de personas como consecuencia de enfermedades cardiovasculares que son provocadas en gran medida por los malos hábitos de alimentación, por la glotonería. Pero no es la única. La diabetes se ha transformado en una epidemia mundial y es también consecuencia en parte de la glotonería. Las enfermedades del aparato locomotor también es consecuencia de la glotonería. Y yo conocí cuando niño a un jovencito que lo vi crecer. Y era el nieto favorito de la abuela. Y la abuela le daba todo lo que él pidiera. Y a él le encantaban las frituras. Y comía frituras. Allá podemos hablar de domplines, de tostones, alcapurrias, cosas fritas. Le encantaba. Había un negocio no muy lejos de la escuela que se llamaba El Trigal. Y yo digo de ese negocio que es una fábrica de gruesos. Porque van a comer frituras y el primer grueso es el dueño, que tiene las piernas arqueadas y se mueve con cierta dificultad porque de paso es el único que cabe dentro de la tienda. Porque es un lugar pequeñito, el área para cocinar, el área para vender y la gente desde afuera pide su comida. Esas situaciones se producen en parte como consecuencia de la glotonería. Algunos cánceres, y ahí menciona tres de ellos son consecuencias de la glotonería, pero hay un puntito que debe preocuparle a todas las mamás y a todos los papás, es la obesidad infantil. Eso puede conllevar muerte prematura y discapacidad para esa persona en la edad adulta. Este muchachito que le gustaba las frituras, comenzó una campaña para reunir una cantidad de dinero para una operación y subió de los $20,000 que necesitaba y pidiendo aquí, pidiendo allá, reunió el dinero y se hizo la operación, se llama bariátrica. ¿Saben qué? Después de poco tiempo estaba igual de grueso, caminando con las piernas arqueadas hacia afuera, moviéndose con mucha dificultad, un muchacho que todavía no llegaba a los 35 años de edad. Y entonces ustedes se preguntan, o mejor dicho, les pregunto yo a ustedes, ¿ven por qué Dios condena la glotonería?
ténganle miedo a la comida chatarra. Mejor coman tortillas con frijoles en su casa y no comida chatarra. La comida chatarra afecta su salud física, su salud mental y su salud espiritual. Eso es con relación a la glotonería. Con relación a la embriaguez. La embriaguez es producida por el uso de bebidas alcohólicas. El alcohol afecta el sistema nervioso central. Ese efecto se manifiesta rápidamente. Cuando la persona consume bebidas alcohólicas, en cuestión de minutos se nota el efecto en la forma de hablar, en la forma de caminar y en la forma de tratar a los demás, de conducirse. Así que el consumo de bebidas alcohólicas afecta, y eso es fácilmente detectable. En cuestión de minutos, la persona ha cambiado como consecuencia del uso de las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas contienen alcohol, y el alcohol que contienen se llama etanol o alcohol etílico. Algunas bebidas alcohólicas se producen por fermentación, como es el vino, la cerveza y la sidra, y otras se producen como resultado de la destilación, que es, por ejemplo, el aguardiente y los licores. El alcohol es una droga legal en la mayor parte de los países de la tierra. Sin embargo, es causa de millones de muertes al año. Es la causa de millones de muertes al año. Por lo tanto, no debemos sorprendernos que Dios también señale la embriaguez y diga: ese no es el camino. Le pone una cruz, por aquí no va, ni por la glotonería, ni por la embriaguez. El uso de bebidas embriagantes puede conducir a la infidelidad, al divorcio, a las enfermedades venéreas, a la violencia, a los accidentes de tránsito, a los homicidios y a los hijos que se quedan virtualmente sin padres o sin madres. También conducen a la demencia. ¿Ven entonces por qué Dios condena la embriaguez? Los pecados de la glotonería y de la embriaguez. Y ahora estoy leyendo de un libro que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice: amortiguaron las sensibilidades morales de los habitantes de Sodoma, de manera que los crímenes parecían constituir el deleite de los hombres y las mujeres de esa ciudad malvada. Bajo el efecto del alcohol o de la glotonería, de la embriaguez, las sensibilidades morales se amortiguan, se hacen insensibles y las personas se envuelven en actos criminales. El consumo moderado de alcohol es la escuela en la que los hombres y mujeres reciben la educación para la carrera de la embriaguez. Así que el consumo moderado de alcohol es la escuela en donde se gradúan los que entran a la carrera de la embriaguez. Y esta cita la voy a dejar porque quiero pasar al afán de lucro. Y con relación al afán de lucro, dice que el que se apresura a enriquecerse no queda sin culpa. Y dice también que los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y perniciosas. Así que no quiero abundar más en esto de los pecados que llevaron a Sodoma a la desaparición y que llevarán a esta generación también a la desaparición. Los habitantes de Sodoma, Gomorra, Admá y Zeboim tuvieron oportunidad de conocer a Dios. En Génesis 14 se relata cómo Dios permitió que aquella gente fuera derrotada en batalla, fueron llevados cautivos y finalmente fueron libertados por Abraham. 4 ciudades, no 4, 5 ciudades, porque incluía Admá, Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim y Zoar. 5 ciudades con 5 reyes, cada una con su rey, fueron derrotadas por sus enemigos y llevadas al cautiverio. Y Abraham armó a 318 criados. Unos eran cocineros, otros eran panaderos,
otros planchaban ropa, otros trabajaban sembrando, cosechando, otros cuidaban ovejas, etc. Y él armó a esos 318 cocineros y se fue al rescate de su sobrino Lot, que fue uno de los que fue llevado cautivo, y Dios le dio una impresionante victoria. Aquella gente fue liberada por el siervo de Dios, por el profeta de Dios, porque Dios utilizó a su profeta, y tuvieron oportunidad de conocer el poder de Dios. Así que Sodoma y Gomorra, Admá y Zeboim, sí tuvieron oportunidad de conocer a Dios, pero la vida de ellos continuó como si no existiera Dios. Antes de Dios comunicar su decisión concerniente a Sodoma, ¿cómo describió la situación de su gente? El Eterno dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, iré a ver si han consumado su obra. Y termina diciendo, bueno, no, ya llegamos a la respuesta. El clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se agrava en extremo. Así que Dios dice, personalmente voy a ver qué es lo que está pasando allí. La respuesta sería, ¿cómo describió la situación de la gente? El clamor contra ellos aumentaba y su pecado se había aumentado, su pecado se había agravado. La palabra sería agravado, la palabra se había agravado en extremo. Aquella ciudad estaba envuelta en criminalidad. Venía conversando con uno de ustedes y me estaba hablando de la ciudad de donde él viene y hablando de cómo ha aumentado la criminalidad en esa ciudad. Y ¿saben qué? Eso está ocurriendo básicamente en todas partes del mundo. ¿Quiénes eran los que clamaban? Las víctimas del crimen, de la violencia y de la opresión. ¿Qué dos pecados colmaron la paciencia de Dios? ¿Qué dos pecados colmaron la paciencia de Dios y justificaron el que Dios procediera a destruir aquellas ciudades? Leamos. Pero antes de que se acostaran, los hombres de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, cercaron la casa. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que lo conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad. Tengo dos hijas que no conocieron varón. Las sacaré y haced de ellas lo que bien os parezca, solo que no hagáis nada a estos hombres. Bien, dos hombres llegan a la ciudad de Sodoma antes de oscurecer. Lot dice que eran dos hombres, pero ustedes saben, los que han leído la Biblia saben que eran dos ángeles. Dos ángeles vestidos como seres humanos. Llegan a Sodoma. Los hombres de Sodoma los observan y les cayeron muy bien. Y esa noche querían tener relaciones sexuales con ellos a la fuerza. Esto es un caso de violación homosexual. ¿Qué dos pecados colmaron la paciencia de Dios y justificaron la destrucción de Sodoma? La violación, primero, la violación y el homosexualismo. ¿Está bien? La violación, las relaciones sexuales por la fuerza y de parte de hombres contra dos hombres. Las relaciones homosexuales y la violación, el intento de violación y el intento de tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo fueron los dos pecados que colmaron la copa. El fuego eterno consumió aquellas ciudades entregadas al pecado. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esa noche, después que salieron de Sodoma, Lot y sus dos hijas solteras, la ciudad fue destruida. De aquella ciudad no queda nada. Algunos arqueólogos dicen
que lo que fue en una ocasión Sodoma, Gomorra, Admá y Zeboim, hoy lo ocupa el Mar Muerto. En el fondo del Mar Muerto están los restos de aquellas ciudades entregadas al pecado. ¿Es pecado el homosexualismo? ¿Es pecado que un hombre tenga relaciones sexuales con otro hombre y que una mujer tenga relaciones sexuales con otra mujer? ¿Hay esperanza para quienes incurran en este pecado? Vamos a ver la respuesta a esa pregunta en 1 Corintios capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No veis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios? Eso erais algunos, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí hay una lista de pecados a la vista de Dios, a los ojos de Dios. La fornicación, la idolatría, el adulterio, el afeminismo, la homosexualidad, el robo, la avaricia, la borrachera, las maldicientes, las estafas. Dice, la gente que practica estas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero si Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, es firme cuando señala el pecado por su nombre, vean lo que dice a continuación. A continuación dice, eso erais algunos, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El pecado del homosexualismo es aborrecible a la vista de Dios, pero no es un pecado imperdonable. Dios puede perdonar, puede lavar y puede santificar a todo aquel que se hastíe, que se arrepienta de haber incurrido en alguno de esos pecados y le pida a Dios perdón y salvación. La pregunta, ¿es pecado el homosexualismo? Sí, es pecado. ¿Hay esperanza para los homosexuales? Claro que sí. Por los méritos de Cristo y por la obra del Espíritu Santo, el homosexual puede ser lavado, santificado y puede ser justificado ante Dios. Así que en el cielo, entre los redimidos, habrá ex homosexuales, ex lesbianas, ex ladrones, ex asaltantes, ex borrachos, que por la gracia de Dios alcanzaron el perdón y la liberación, porque en Dios hay liberación para toda inclinación. ¿Cómo luchar contra esas inclinaciones? Aquí está un consejo. Necesitan orar, ayunar y luchar con firmeza para vencer por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. En ocasión del juicio ejecutivo de Dios, ni una partícula de impureza sodomita escapará de la ira de Dios. Los que se arrepientan y abandonen toda impureza, los que no se arrepientan y abandonen toda impureza caerán con los impíos. Los que lleguen a ser miembros de la familia de Dios y constituyen el reino de Dios en la tierra renovada serán seres santos, no pecadores. Está buena la cita, ¿verdad que sí? Está muy buena la cita. Nosotros podemos cambiar. No tenemos la capacidad, pero Dios sí la tiene. Nosotros podemos vencer. No tenemos la capacidad, pero Dios sí la tiene. Esa cita es tomada del libro titulado Testimonios acerca de la conducta sexual. ¿Cómo describe el profeta el pecado de los habitantes de Sodoma? Isaías 3:9. La expresión de sus rostros testifica contra ellos.
como Sodoma exhiben su pecado, no lo disimulan. Ay de ellos, porque allegarán mal para sí. Muy bien, hay pecado oculto y hay pecado abierto. La gente de Sodoma llegó al punto de exhibir su pecado, de no disimularlo. Y dice la Escritura, ay de ellos, porque allegaron mal para sí. Hay grados de condición pecaminosa. Hay quien incurrió en un error y lo reconoce inmediatamente y comienza a luchar para que Dios le ayude a no caer otra vez. Pero hay quienes se van amarrando cada vez más en el pecado hasta que el pecado pierde la pecaminosidad para esa persona y lo hace en forma sin disimulo. ¿Cómo describe el profeta el pecado de los habitantes de Sodoma? Exhibían su pecado, no lo disimulan, Es decir, era un pecado abierto y desafiante. Los hombres de Sodoma practicaban el pecado abiertamente. Ellos allí en público, un grupo de ellos querían sodomizar a 2 visitantes. Allí en público, en la calle. No era asunto de esconderse, no, allí en público. Habían perdido la vergüenza. El pecado ya era tan común para ellos que ya no se escondían para practicarlo. Muchos también hoy practican sin disimulo y sin evidente cargo de conciencia los pecados de la mentira, el fraude, el engaño, la fornicación, el adulterio, etc. Se va perdiendo la sensibilidad. Aquí tenemos 2 imágenes. En el pasado, las relaciones mujer con mujer y hombre con hombre se dice que se practicaban en el closet, detrás de las puertas, donde nadie se enterara. Después vino el estímulo a que salga del closet, no tengas temor. Después viene el movimiento de orgullo gay y las paradas de orgullo gay. Finalmente, el matrimonio, entre comillas, entre parejas del mismo sexo se hace legal. ¿Quién lo hizo legal? Esa fecha no se le puede olvidar, a mí no se me puede olvidar, 26 de junio del 2015. En una decisión histórica, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió este viernes que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo viola la Constitución de esta nación. Esto significa que a partir de ahora es legal el matrimonio homosexual en los 50 estados que conforman el país norteamericano. La decisión afecta también a Puerto Rico, por ser un territorio regido por las leyes de los Estados Unidos. Esta nación, la nación de los Estados Unidos a la cual pertenecemos de una u otra manera todos nosotros, tenía en su moneda esta frase: In God we trust. En Dios confiamos. Pero se han olvidado de Dios, que prohíbe el homosexualismo. Y está claramente presentado no solo en Génesis capítulo 1, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, no solo en el capítulo 2 ni en el capítulo 3, sino a todo lo largo de la Biblia. Dios, el Dios de la Biblia, prohíbe las relaciones homosexuales. Y Estados Unidos las prohibía. Poco a poco fueron cayendo ante la presión del pueblo y finalmente le dan la espalda a la Biblia. ¿Cómo describe Jeremías la situación de Sodoma, Gomorra, Admá y Zeboim? Y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterio, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiera de su malicia. Fueron todos como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Muy bien, vamos a contestar la pregunta: ¿cómo describe Jeremías la situación de Sodoma y Gomorra? Dice que los líderes mismos estaban en pecado abierto, fortaleciendo las manos de los malos. ¿Cuándo un líder
religioso, social o político peca abiertamente y procura justificar su pecado, hacen doble daño a la humanidad. ¿Cuál es el doble daño? Pecaron, dieron el mal testimonio y apoyan el pecado. Y eso está pasando. Eso está pasando cuando hay líderes religiosos que se han ido de parte de lo que Dios prohíbe y siguen llamándose cristianos, pero están apoyando lo que Dios no apoya. ¿Cómo lo describió Ezequiel en el capítulo 16, versículos 49 y 50? Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas. Y no fortalecieron al afligido ni al menesteroso. Se llenó de soberbia y cometió abominaciones ante mí, y las quité. ¿Cómo describe Ezequiel la situación de las ciudades de la llanura? Soberbia, hartura de pan, ociosidad, indiferencia con el afligido y el menesteroso, y cometiendo, ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra? Abominaciones, y cometiendo abominaciones. Así que la palabra son menesteroso y cometiendo abominaciones. Entonces la gente de Sodoma vivían centrados en ellos mismos y en sus placeres, sin tomar en cuenta a las demás personas, y al contrario, cometiendo abominaciones, muchas de las cuales eran en contra de otras personas. La pendiente de la degradación comienza con la soberbia o el orgullo, continúa o se agrava con la hartura de pan, hay comida segura, sigue agravándose con la ociosidad, holgazanería, no tengo que trabajar, tengo comida, tengo que beber, me pagan la casa, puedo usar mi tiempo libre que me sobra como yo quiera. A eso sigue la indiferencia con el afligido y el menesteroso. Me preocupo solo por mí y el vecino, ese es su problema. Lamentablemente, egoísmo, cometiendo abominaciones, actos impropios, actos impíos, bajo el dominio de las pasiones. Esa es la pendiente de la degradación. Dios estableció que nosotros trabajáramos 6 días, descansáramos 1. Pero cada vez más hay personas que se las ingenian para no trabajar. Y la mente desocupada, dice un adagio popular, es taller del diablo. Es taller del diablo. Bien, vamos ahora a la segunda parte del tema. Yo sé que me quedan 5 minutitos. Voy a ver hasta dónde llego. O voy a tratar de ir rapidito. El tiempo del regreso de Cristo. Los contemporáneos de Lot estaban ocupados en asuntos mundanales. No tomaban en cuenta los asuntos de valor eterno. Y los sorprendió una lluvia de fuego y azufre que los destruyó a todos. ¿Qué debemos hacer nosotros mientras nuestra sociedad se convierte como la de Sodoma y Gomorra y nosotros esperamos por la venida de Cristo? ¿Qué debemos hacer? En ese día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos el regreso de Cristo? No volviendo atrás. ¿Qué significa eso? Tenemos que mirar a Jesús y seguirlo, y no mirar atrás. No hay tiempo para repensar lo que hemos hecho. Si lo que hemos hecho es correcto, debemos avanzar, aunque seamos los únicos. Cuando yo entré al Evangelio, yo perdí muchos amigos, porque ya yo no compartía con ellos, porque era un mundo diferente. Y hay que seguir adelante. Pierdo amigos, ganaré otros. Dios me suplirá. Hay que seguir a Jesús sin mirar ni volver atrás. La mujer de Lot miró hacia atrás porque tenía bienes materiales en Sodoma. ¿Qué tenía en Sodoma? Su casa, su piano, su carruaje, sus orquídeas y no sé qué otras cosas más, sus prendas. Y ella tenía su corazón en esas cosas, volvió atrás y lamentablemente no salió viva de la ciudad. Pereció con el resto de la ciudad. Cuando vemos
que los tiempos nuestros son cada vez más semejantes a los de Sodoma, olvidemos las cosas de este mundo y busquemos a Dios de todo corazón. Cuando Cristo regrese, ¿qué ocurrirá a los seres humanos? Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será llevada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. Uno será llevado y el otro dejado. Bien, cuando Cristo venga, la vida estará más o menos siguiendo su curso normal. Habrá esposo y esposa que estén durmiendo en su cama juntos, y mientras ellos duermen habrá mujeres que estarán haciendo turnos de trabajo de noche o de madrugada, y habrá personas en el campo. Uno será llevado y otro será dejado. Cuando Cristo venga, unos van a ser dejados para perecer y otros serán tomados para ser salvos. Cuando Cristo regrese, ¿qué ocurrirá a los seres humanos? Unos serán llevados para salvación, otros serán dejados para condenación. Cuando Cristo venga, no viene a una campaña evangelística. Él viene a buscar lo que produjo el evangelismo. Y los que rechazaron el evangelio ya no tienen más oportunidad. Se le dieron suficientes oportunidades y lamentablemente las desperdiciaron. Ese no sea nuestro caso. No nos dejemos marear por las cosas de este mundo. Tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está el Señor, invitándonos a seguirle para encontrar la verdadera felicidad para el presente y para la eternidad. Los sodomitas eran prósperos. Tenían comida, tenían bebida, tenían propiedades, lo tenían todo, pero no tenían riquezas espirituales. Se entregaron al placer, se entregaron a los vicios, se entregaron al pecado. Hoy está pasando exactamente lo mismo. Dios decidió borrar aquella generación y Dios ha decidido hacer lo mismo con esta generación. Cada vez más el mundo está llegando a lo que fue Sodoma y Gomorra. ¿Qué opción nos queda si queremos ser salvos? Y aquí está la respuesta, Mateo capítulo 11. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Qué opción nos queda si nosotros queremos ser salvos? La respuesta es: debemos venir a Jesús, venir a Cristo y aprender de Él. Bien, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Si usted quiere ir a Jesús para que Jesús le ayude, ¿dónde está Jesús? Pues mire, Jesús está más cerca de lo que usted piensa. Usted abre las páginas de la Biblia y dice: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero ser instruido por ti. Háblame. Comienza a leer la Biblia y usted va a descubrir que Dios habla a través de la Biblia. Usted puede, en su cuarto, cierra la puerta, se arrodilla: Señor, quiero que me escuches. Necesito consultarte, necesito ayuda. Háblele. Y usted verá que Dios escucha las oraciones. Nunca lo verá, nunca lo olerá, nunca lo abrazará, nunca lo tocará. Pero es real. Por la fe me puedo comunicar con Él. A través de la Biblia Él me habla, a través de la oración yo le hablo a Él. Pero además Él me puede hablar de muchas otras maneras. A través de señales, a través de la providencia. Ese es un tema aparte que no vamos a entrarnos en él. Pero sí, nosotros tenemos acceso a Jesús. Dice esta cita: por todas partes hay hombres que anhelan algo que supla la necesidad del alma. Un solo ser puede satisfacer esta necesidad. Lo que el mundo necesita es el deseo de todas las gentes. Y el deseo de todas las gentes es nuestro Señor Jesús.
Eso es lo que el mundo necesita. Yo tenía un propósito para la reunión de hoy y lo leí varias veces. Que usted entienda cómo Dios ve el pecado de esta generación y cómo Él desea y puede ayudar al que está en peligro de ceder o en necesidad de ser libertados. Ese es mi propósito. Que nosotros veamos cómo el pecado se va ampliando como un cáncer, destruyendo individuos, matrimonios, familias, comunidades, ciudades y países. Pero además de ver cómo Dios ve el pecado y las consecuencias que eso conlleva, es necesario que sepamos que Jesús quiere y puede ayudarme para que no caiga, o para, si caí y me atrapó el pecado, encontrar liberación. El Señor es especialista liberando. Pero para poderme ayudar, yo tengo que ir a Él. ¿De qué me vale que yo sepa que estoy enfermo si no voy al médico? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale que yo descubra que tengo debilidades, que soy un pecador, si no voy al que me pueda ayudar? Dámele un clic ahí a ese título y les invito a que se pongan de pie conmigo y cantemos: ven, amigo a Jesús. Dámele volumen. Si no lo saben, cántenlo conmigo. Si lo saben, con más razón. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Dale tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. El pecado abunda y cada vez será peor. El pecado nos llega por la televisión, por el internet, nos llega por la correspondencia, lo vemos cuando salimos a la calle, nos tropezamos con él en el trabajo, hay tentaciones por todas partes, hay malos ejemplos por todas partes. El pecado parece que quiere arropar a todos los seres humanos. Y puede ser que me haya hecho un esclavo. Pero Jesús perdona y liberta. Solo que yo tengo que ir a Él. Eso es todo. Y el Señor dijo: el que a mí viene no lo he hecho fuera. ¿Qué impide que yo vaya a Él? ¿Que no me lo merezco? Nadie se merece ir al Señor. Nadie. Que no me lo he ganado, nadie se lo va a ganar. ¿Saben cuál es nuestra única recomendación para ir al Señor? No necesitamos a nadie que nos recomiende.
Nuestra única recomendación es nuestra necesidad. Siento necesidad de perdón. Necesito que Dios me ayude a no ceder, a no caer. O necesito que Dios me ayude y me liberte de esa esclavitud. Tengo que ir a Él. Tengo que pedírselo. Yo quisiera ver moverse por este pasillo hacia acá a todos aquellos que en esta noche le quieren decir al Señor: ayúdame a no caer, o libértame porque ya caí. Y si el Espíritu de Dios está impresionando su corazón, hoy usted puede estar tomando la decisión que va a marcar su vida para siempre. Hoy usted puede estar tomando la decisión que cambiará su rumbo para siempre. Hoy es una buena oportunidad. Nadie se sienta presionado excepto por su propia conciencia. Si usted le quiere decir al Señor: hoy, perdona mis pecados, coge mi vida en tus manos, endereza esta basura de vida que yo llevo, o ayúdame a no caer como la mayoría, o libértame porque ya caí. Si esa es su petición, ahí está el pasillo, esperando que usted pase al frente como si estuviera presentándose delante del Señor para decirle una de esas cosas que hemos estado repitiendo. ¿Podrás ponerme el fondo musical, hermana? Tóqueme usted, tal como soy de pecador. ¿Está bien, por favor? Todo aquel que quiera en esta noche decirle: Señor, encárgate de mi vida, la entrego a ti, no quiero seguir al timón de mi propia vida porque me lleva al desastre. Por favor, encárgate de mi vida, Señor. Ayúdame para no caer en el pecado en la que cayeron los habitantes de Sodoma. Y si ya caí, libértame. Que el poder del Espíritu Santo, que el poder de Cristo me liberte de esa esclavitud. ¿Hay alguien más? Posiblemente el Espíritu de Dios está contendiendo con alguno que se mantiene alejado. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si pueden, vamos a imprimir las huellas de nuestras rodillas en el suelo como señal de nuestra incompetencia, de nuestra dependencia y de nuestra entrega. Amado Padre que estás en los cielos, encárgate de nuestras vidas. No tenemos la fuerza, no tenemos la inteligencia, no tenemos la capacidad de mantenernos por el camino correcto. Dependemos de ti para que nos ayudes a marchar en la ruta correcta. Dependemos de ti para que perdones nuestros pecados. Dependemos de ti para que nos libertes de la esclavitud del pecado. Y por eso venimos aquí, ante tu presencia. Que para todos, si fuera posible, hoy se marque y se inicie una nueva etapa en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y podamos proclamar al mundo que en Cristo Jesús hay poder para perdonar y para salvar. Y ayúdanos a permanecer creciendo en Cristo hasta que Cristo venga. Y así podamos estar por la eternidad con Jesús, contigo y con nuestros seres queridos redimidos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
mañana el tema se titula ¿Estás preparados? Y hablaremos de las cosas que hay que hacer para prepararse para el regreso de Cristo. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.